Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas del nivel primario. Cordiales saludos. Esta noche, jueves, primer día del mes de abril. Es una alegría para nosotros recibir este mes en lo que más nos gusta, preparándonos para poder afrontar nuestros retos, para poder cumplir nuestros objetivos. Esta noche vamos a tener bajo la ponencia nuevamente a nuestro capacitador, el profesor Gilberto Milla González. ¿No? Nuestro capacitador que normalmente nos acompaña los días jueves, el profesor Pedro Vega, no va a poder acompañarnos hoy día, pero nosotros contamos con un equipo de staff de capacitadores y esta noche voy a agradecer la predisposición y el compromiso del profesor Hilberto Mía para poder acompañarnos en la ponencia y seguir fortaleciéndonos en lo que nosotros estamos persiguiendo. Profesor Hilberto, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por ese compromiso y voy a dejarle espacio para que pueda iniciar con nuestra clase de esta noche. A los colegas pedirles recibirle con fuertes palmas virtuales. Adelante, por favor. Bien, buenas noches, señor director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Ojalá se me esté escuchando, que a veces falla el volumen. ¿Sí se me escucha, no, director? Hola, hola. A ver, por ahí alguien podría escribir en un mensaje. ¿Se escuchará? Ah, ya, listo. Entonces, buenas noches, señor director del de Alto Rendimiento Docente. Buenas noches, maestros y maestras. Bienvenidos a la sesión número 4 del área de comunicación, en la cual vamos a estar trabajando las competencias de se comunica oralmente, lee diversos tipos de texto en su lengua materna y finalmente escribe diversos tipos de textos, ¿no? Bien. Saludándolos a cada uno, sé que el día de hoy ya ustedes habrán hecho algunos preparativos, seguramente vamos a salir de viaje. Tenemos 4 días feriados para poder compartir con la familia una Semana Santa para poder reflexionar. Motivémonos de que vamos a tener ese espacio para estar con la familia y estas 2 horas van a fluir rápidamente porque vamos a tener esta interesante preparación. Yo lo llamo como una doble preparación, porque primero es para alcanzar nuestros objetivos, tanto para el nombramiento docente o para el ascenso de escala magisterial. Y lo otro es para mejorar nuestro dominio disciplinar. Muy bien, maestros, entonces ya la estrategia la vamos a continuar en esta sesión. Y solamente pido a cada uno de ustedes, si es que hay algo por ahí por clarificar, escriban en el chat para volver a repetir y yo sé que los demás van a tener paciencia. O también interactuar en algunos momentos que voy a hacer algunas preguntas. Muy bien, entonces, sin más, vamos a presentar ya la sesión número 4 del día de hoy. Hoy, 1 de abril del 2026, ¿no? El área de comunicación. Y comenzamos así. Situación número 1. Dice, un estudiante del sexto grado le ha pedido a la docente que revise el siguiente borrador de su texto. Buen día. Mi nombre es Daniel Flores. Soy estudiante del sexto grado. Le escribo porque mi salón es el mismo salón que usan los niños de secundaria turno mañana. Y siempre está recontra sucio. Me parece muy mal. ¿Cómo es posible que haya harta basura? O sea, a nadie le gusta estudiar así, ¿no? Siquiera pueden arreglar las carpetas. Pues tampoco pedimos que todo se vea limpio, limpio. Solo queremos que piensen en los del otro turno. Nosotros queremos en un lugar limpiecito también. O sea, está abreviado, pero es también. Gracias, Daniel Flores. Interesante este borrador
que escribe uno de los estudiantes del sexto grado. A continuación, la casuística. Casuística número 1. La docente nota que el texto presenta varios aspectos que se pueden mejorar. ¿Cuál de estos aspectos debe priorizar en una primera revisión del escrito? A. El uso de marcas coloquiales en su escrito formal. La utilización de comas entre sujeto y verbo. O la escritura incorrecta de algunas palabras. A ver, ahora sí me voy al chat para ver y darles tiempo para que ustedes puedan seleccionar la alternativa que responda a esta casuística. Hoy día entonces vamos a estar hablando de qué es una marca coloquial. Vamos a hablar de las comas y de la escritura incorrecta. Ya está. Gracias, Egnor. Inicia seleccionando y me dice, profesor, yo empezaría por trabajar la mejora del texto sobre las marcas coloquiales. Ya. Por ahí, Luján me dice, no, profesor, yo empezaría por la utilización de las comas entre sujeto y verbo. Ya. Bien. Entonces, estamos divididos. Gracias al SIDA, me dice, profesor, empiezo por las marcas coloquiales. Hermes nos dice, no. Voy a trabajar la retroalimentación del uso de las comas entre sujeto y verbo. Bien, entonces está entre la A y la B. Vamos, entonces voy a agradecer al maestro Walter Sheila, con Sheila. Nuevamente está entre la A y la B, se están moviendo ahí. Muy bien, entonces voy a agradecer a los maestros que van a seguir ingresando alguna alternativa, pero vamos al análisis ya. Y la última maestra ha sido Sheila Dávila Ruiz. A ver, ahí está el texto. Y cuando dice se debe priorizar, ¿cuál de estos aspectos se debe priorizar? Menciona que los tres problemas se presentan en este texto. Los tres aspectos hay por mejorar en ese texto. Primero, hay las marcas coloquiales, las comas entre sujeto y verbo y la escritura incorrecta. A ver, vamos a ver si hay escritura incorrecta de algunas palabras. A ver, ¿cuál es? Una escritura incorrecta de alguna palabra es esta de harta. Incorrecto porque harta es de cantidad, por lo tanto, tiene que llevar la letra H. No está correctamente escrita esta palabra harta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una escritura incorrecta de una palabra. Pero no solamente está esa. Mire, ve, ¿cómo escribe? ¿Cómo escribe esta palabra que? También, escritura incorrecta de la palabra que. Aiga. Muy bien. Ahorita vamos a ver. Muy bien, maestro Hermes. También, mira, cómo escribe la palabra también. Claro, sí se sobreentiende, ¿no? Porque como tenemos ya nosotros conocimiento previo, podríamos entenderlo. Pero aquel que no tiene conocimiento previo sobre la T y la B va a dudar. ¿Qué va a pasar ahí? Un vacío de información. Pero es
Está escribiendo mal estas palabras. Tiene que aprender a escribir correctamente, completa la palabra. Por ahí Hermes nos dice, profesor, también la palabra aiga, claro. Pero esta palabra aiga es de los inicios del español, ¿no? De la época de los españoles cuando vienen y nos traen el castellano, se utilizaba esta palabra aiga. Ahora, esto es incorrecto. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, sí figura esta palabra aiga. Por lo tanto, sí está bien escrita esta palabra porque está en la Real Academia Española. El detalle es que esta palabra, como le dije, en sus orígenes se utilizaba bastante, pero ya no es muy común utilizar esta palabra aiga, aunque algunas personas todavía la utilizan, como por ejemplo acá el estudiante del sexto grado. En su defecto, nosotros tenemos que utilizar la palabra ¿cómo es posible que haya, que haya? Reemplazamos el haya por el haya. Haya harta basura. El haya es con H y con Y de yo-yo. Pero como les digo, ¿no? Sí, lo he buscado, está en la Real Academia, y si está en la Real Academia, quiere decir que sí se puede utilizar, pero ya no es muy común. Muy bien, entonces tenemos varias palabras que están, tienen una escritura incorrecta, incorrecta. Muy bien, sigamos a ver. La utilización de comas entre sujeto y verbo. ¿Hay ese problema? ¿Habrá ese problema de la utilización de las comas entre sujeto y verbo? Mire, sí, acá hay una vez. Dice, mi nombre, coma, es Daniel Flores. Acá. Sujeto y verbo. En esta oración. ¿Cuál es el sujeto? Es nombre. ¿Y cuál es el verbo? Es, de ser o estar. No debe de utilizar acá una coma, ¿no? No debe utilizar acá la coma para separar estas dos, el sujeto y el verbo, ¿no? Entonces acá la utilización de comas entre sujeto y verbo, ahí hay un problema, ¿no? Ahí tendría que decir en todo caso, mi nombre es Daniel Flores. No puede utilizar esta comita acá. ¿Qué más? ¿Dónde más? Acá hay otro, ve. Sujeto verbo. Utilización inadecuada de la coma en el entre sujeto y verbo. Acá hay otro B. Nosotros, sujeto, queremos del verbo querer. No lo debe de separar, ¿no? Entonces debería de ser una sola. Nosotros queremos un lugar limpiecito, ¿ve? Pero si pones la coma, ¿cómo diría? Hacemos una pausa. Nosotros queremos un lugar limpiecito. No, no da, ¿no? No se puede utilizar una coma entre este sujeto y este verbo. Entonces, ¿tenemos ese problema? Tenemos ese problema. Muy bien. ¿Qué más? Voy a borrar esto. O ahí nomás creo. Para ver las marcas coloquiales. Mejor lo borro para ver marcas coloquiales, ¿ya? Un ratito voy a borrar. Listo. Marcas coloquiales. ¿Qué es una marca coloquial? Primero lo identifico. Una marca coloquial en un escrito formal, dice. A ver, ¿qué encontramos? Recontra. Una marca coloquial. ¿Dónde está recontra? Ah, por acá. Ah, acá está. Recontra sucio, dice. O sea, utiliza eso para decir que está muy, muy, muy sucio, ¿no? Entonces, pero no debería de utilizar esta marca coloquial en un escrito formal. Esto es un escrito formal. Entonces, no puede utilizar esta palabrita. Cuando está con amigos, etcétera, ahí sí, ¿no? Ahí sí lo puede utilizar. Pero acá está utilizando marcas coloquiales que utiliza cuando está ahí con sus amigos reunidos, ¿no? Entonces, ¿cómo diría entonces? Siempre está muy sucio, para decir en vez de recontra. Ahí hay una marca coloquial. ¿Dónde más tenemos otra marca coloquial? Acá, ¿no? Este TV. Siempre los chicos cuando utilizan el WhatsApp utilizan estas abreviaturas. Esa TV es de también.
Otra abreviatura que está utilizando también es la, la Q, ¿no? La Q ahí. También pedimos que, en vez de escribir completo, la U y la E, pone solamente esto. Acá también hay otra vez, otra marca coloquial acá. Ahí está otra marca coloquial que el chico está utilizando. Otro, acá también ve, limpiecito, otra marca coloquial. No puede utilizar diminutivos, ¿no? Cuando esté entre amigos puede utilizar aumentativos, diminutivos, etcétera. Pero en un escrito formal, no. Queremos un lugar limpio también, etcétera. Muy bien, pero ¿por qué aspecto debería de empezar a, a revisar este primer escrito? Efectivamente, por la cantidad de marcas coloquiales que hay. Utilización de la coma hay en dos oportunidades. Uso incorrecto de algunas palabras hay hasta en dos, tres veces. Pero donde hay más marcas coloquiales usadas en este escrito, ahí lo vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco marcas coloquiales, si es que no hay por ahí otras, ¿no? Otras marcas coloquiales. Entonces, ¿por dónde debería empezar? Efectivamente, yo empiezo por esta. ¿Qué es una marca coloquial? Una marca coloquial se refiere a las características de un lenguaje, la forma como yo escribo o me comunico y que se debe utilizar de acuerdo a las convenciones de la Real Academia Española o de acuerdo a las convenciones del lenguaje escrito. No podría utilizar abreviaturas con solamente la Q o diminutivos o TV o recontra para decir que estaba muy sucio. Pero esto, esta marca coloquiales, sí lo puede utilizar en o cuando está con sus amigos o cuando también escribe a uno de sus amigos. Ahí sí, ¿no? Pero esto es un lenguaje, acá esto es un escrito formal. ¿Ya, maestros? Muy bien. Entonces, a ver acá, ya está. Pasamos. Texto, ahora sí, un texto, pero ya no es un texto, continuo, sino es más ya un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque está acompañado de algunas tablas. Los estudiantes del sexto grado van a visitar el mariposario de Tambopata y están interesados en consultar información sobre este lugar. En este contexto, la docente les ha presentado el siguiente texto. La gran casa de las mariposas. El mariposario de Tambopata, el primero de su tipo, se encuentra en la Amazonía peruana, Madre de Dios, y reúne la mayor cantidad de especies de mariposas. El artífice de este espacio, que todos los años recibe unas 17,000 personas, es el ingeniero forestal Augusto Mulanovich, quien en el año 2000 tuvo la idea de crear el mariposario de 600 metros cuadrados. El mariposario alberga a miles de mariposas pertenecientes a varias especies como Morpo menelaus, Amadrías, Laodamia, Colobura dirce y la Catonepele acontius. Todas las mariposas nacen y son criadas en cautiverio. Y en las instalaciones se puede ver de qué se alimentan estos insectos y conocer sus diferentes fases de vida. Por un lado, las mariposas en su fase adulta se alimentan del néctar de las flores. Por otro lado, en su fase oruga comen flores, hojas, frutos y tallos. En zonas agrícolas, esto último puede representar un serio problema para el pastoreo y el cultivo de caña. Además, el mariposario incluye tours especiales para los niños quienes tienen acceso a las áreas de crianza, en donde podrán observar las fases de huevos, orugas, o sea, larvas, y crisálidas o adultas. Luego tenemos por ahí como
una imagen en la cual nosotros la utilizamos siempre en las historietas, que hace alusión a un agregado, a una conversación. ¿Sabías que Perú es uno de los países que cuenta con el mayor número de especies de mariposas en el mundo, alrededor de 4.000? Las mariposas habitan principalmente los bosques de nubes y la selva amazónica. Visítanos. Ahí tenemos una tabla ya sobre el costo de la entrada, tanto para extranjeros como para los nacionales, ¿no? Para los adultos, para estudiantes y jubilados y para los niños. Ahí están los precios que oscila para los extranjeros, para adultos 18 y nacionales 15, para estudiantes y jubilados entre 11 soles y 10 soles, para los niños 9 soles y 7 soles con 50 céntimos. Horario, también en la tabla está el horario en la cual pueden visitar este mariposario, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sábados y domingos, solamente desde las 9 hasta las 4 de la tarde. PM. Muy bien. En función a este texto, ahora vamos a trabajar los 3 niveles de comprensión lectora, ¿ya? Si es necesario, volveré al texto. Casuística número 2. La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito? A. ¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? ¿Qué significa artífice en el contexto en el que aparece? ¿Creen que es justo que el precio de las entradas no sea igual para todos? ¿Cuál de estas preguntas permite al chico que pueda deducir información implícita? A ver, ya, gracias al SIDA, me dicen, profesor, definitivamente que puede ser la alternativa B. Ah, Gloria, Yanina, muy bien. Se sigue moviendo a la alternativa B. Creo que están recordando las primeras sesiones en la cual les había dado mm, como una ayuda a memoria, ¿no? Para poder recordar y diferenciar esos 3 tipos de preguntas. Muy bien, Gaby. Muy bien. Entonces cierro por Gaby, con la maestra Gaby. A ver, las preguntas que van a permitir al chico que infiera información implícita o que deduzca información implícita en el texto es aquella que el chico va a poder construir o dar una conclusión al final, pero en base a información explícita que hay en el texto. ¿Y qué información hay que es información explícita que hay en el texto? ¿Qué información? Datos, fechas, señales, indicios, etcétera, ¿no? Que hay en el texto. O sea, a partir de esa información explícita que existe en el texto, el chico va a tener que construir esa información y o concluir al final. Eso es una deducción. Muy bien. Vamos a ver por qué nadie marcó la alternativa A. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? A ver, ¿qué tipo de pregunta es? Esta es del nivel literal. Lo voy a poner con la L nomás para no demorarme mucho. O también lo llaman de información explícita. Explícita. Esta, cuando dice, ¿cuál es el alimento de las mariposas adultas? Y me voy al texto, ¿ve?
¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? En su fase adulta se alimentan ¿de qué? Ahí está, del néctar de las flores. Ahí está, tal cual. Como está en el texto, entonces es una pregunta del nivel literal en la cual el chico lo único que tiene que hacer es volver al texto y encontrar la respuesta. Muy bien, ahí Sheila me dice, porque la respuesta se encuentra en el texto. Correcto, se encuentra en el texto. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. A ver, la otra pregunta. ¿Qué significa? Muy bien, ahí Gaby ya creo que ha internalizado como todo usted, porque nadie ha marcado otra alternativa. Cuando te pregunta siempre, cuando dice, ¿qué significa? ¿Qué significa? Eso ya, maestros, no podemos dudar. Es del nivel inferencial o de información implícita. Implícita. Ya le hemos dicho por qué. Porque el chico tiene que construir el significado de esta palabrita artífice que se encuentra acá en el texto. ¿A dónde está? Ahí está. El artífice de este espacio, ahí está, lo tiene que encontrar por el contexto, no yendo todavía al diccionario. El diccionario va a ser una segunda opción, pero por el contexto tiene que encontrar. ¿Cómo lo encuentra? Leyendo lo que dice antes y leyendo lo que dice después. Por ejemplo, acá, ¿no? Reúne la mayor cantidad de especies de mariposas. El artífice de este espacio, que todos los años recibe a unas 17,000 personas, es el ingeniero forestal Augusto Mulanovich. O sea, el creador, el que ha tenido esa idea inicial, fue este ingeniero, el artífice, quien crea este mariposario, es ese ingeniero gracias a su creatividad. Artífice es el que ha creado eso, ¿no? La persona que ha creado, la que ideó eso. Muy bien. Entonces, esta es del nivel inferencial, o también lo llaman donde el chico tiene que recoger, construir información que no está en el texto en base a datos, y se llama también de información implícita. ¿Por qué implícita? Porque se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende con datos que hay en ese texto, ¿no? Listo. Y la otra, creen que es justo, creen que es justo que el precio de las entradas no sea igual para todos. Igual, no se sale del texto. Cuando es una pregunta de reflexión o del nivel crítico, no se sale del texto, porque le está preguntando y le dice, hijo, ¿crees que es justo el precio que se está promocionando ahí en las entradas? ¿Es justo o no? No, profesor, pero tiene que decir por qué. Por esto, por esto. O sea, tiene que argumentar. Eso es reflexionar sobre el contenido de ese texto. O también del nivel crítico, porque tiene que argumentar. No basta que diga sí o no. Entonces, este es del nivel reflexivo o del nivel crítico, porque permite al chico dar su opinión, dar su idea, pero una idea, una opinión argumentada. Argumentada. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué tenemos acá? No tenemos nada. Sigamos entonces. Perfecto, hasta acá. Casuística 3. La docente busca desarrollar en los estudiantes, su capacidad de reflexionar. ¿Pero sobre qué? Sobre el contenido cuidado del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Más adecuada quiere decir que las tres se pueden hacer para conseguir su propósito. A. Comentarles que en el texto se presentan varias palabras como morpo, menelaus y tours, escritas en cursiva. Luego pedir que expliquen por qué están escritas así. Pedirles que revisen los datos de la tabla Visítanos. Luego solicitarles que expliquen si la manera en que se distribuyen dichos datos es clara. Preguntarles
¿Qué información brinda el recuadro? ¿Sabías que? Luego pedirles que expliquen la función de este recuadro en el texto. Ahora sí, vamos. ¿Cuál de estas acciones permiten que el chico pueda desarrollar su capacidad de reflexión sobre el contenido del texto? Hay casuísticas siempre que son un poquito más complejas, ¿no? Como este de acá, que no es tan fácil, ¿no? Ya, pero ya tenemos a Tarsila Fabián, que me dice, profesor, me parece que es la C. Gracias. Hermes, Gloria, Roxana, me dice, profesor, podría ser la B también. Y la A también. Gracias, Inés. Giraldo Cáceres, Walter. Entonces, estamos divididos, ¿no? Las tres. Hay maestros que dicen, podría ser la A, podría ser la B o podría ser la C. Muy bien. Entonces, vamos al análisis. Inés, gracias, Inés. Vamos al análisis. ¿Qué entendemos por la capacidad de reflexionar de un estudiante? ¿Cuándo reflexiona el estudiante? En esta parte. La palabra reflexionar está relacionado a ese proceso que hace el estudiante de desarrollar el pensamiento crítico y metacognitivo hacia él también, en las que tiene que analizar y evaluar información que se presenta en el texto. Eso es lo que tiene que hacer en esta capacidad de reflexionar del estudiante, ¿no? Tiene que desarrollar ese pensamiento crítico y ¿cómo desarrolla? Analizando y evaluando la información. En este caso, me está diciendo del contenido del texto. Cuidado. Muy bien. ¿Qué acción pedagógica es más adecuada? ¿Qué quiere decir esta más adecuada? Que se pueden hacer los tres, pero uno de los tres es más adecuado para hacerle reflexionar sobre el contenido del texto. A ver, empezamos por la alternativa A. Dice, yo, profesor, les comento, ¿no? Por ahí, yo le comento que hay varias palabras, como por ejemplo este morpo menelaos y tours, que están escritas en cursiva. Pero solamente acá me estoy centrando en la palabra, maestros, en la palabra morpo menelaos o tours, pero no en el contenido del texto. Y luego pido que expliquen por qué están escritas así. Muy bien, van a tener que explicar perfecto, pero sobre la palabra, en función a las palabras nomás que están escritas así en cursivas y que no solamente son esas, hay más palabras, pero me pide sobre el contenido del texto, no sobre determinadas palabras. Por ello, no es la más adecuada, a pesar que dice expliquen, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. B dice, pedirles que revisen los datos de la tabla. Ah, los datos de la tabla. Pero en la tabla está ahora ya no es la palabra. Ahora le estoy pidiendo que me revise, me voy acá, acá está. La tabla, esta tablita, quiero que ellos me analicen esta tablita. Pero la pregunta es,
en esta tabla está el contenido de lo que quiere comunicar el autor, de que vayan a visitar la gran casa de las mariposas. No, acá solamente hay el costo de la entrada y el horario de visita. Entonces, pero es el contenido nos habla de las mariposas. A ver, supongamos que solamente está en la tabla. Ahí, ¿cómo puedo saber que es un mariposario, que en ese hay mariposas o qué animales? No, no podría. ¿Por qué? Porque solamente está el costo de la entrada y el horario. Y lo que me pide acá es que el chico pueda reflexionar, pero sobre el contenido del texto. ¿Ya? Muy bien, pero acá nos habla sobre la tabla. Entonces, la información es clara, sí, exacto, pero sobre la tabla nomás, ¿ya? Luego solicitarles que expliquen. Miren, nuevamente aparece esta palabra expliquen. En los tres va a aparecer. Si la manera de que se distribuyen los datos está clara, ¿no? Y él puede, ¿no? Puede decirme, sí, sí está clara porque están ahí los precios, están los horarios de visita, todo, ¿no? Pero porque lo está viendo, son datos ahí explícitos, ¿no? Pero no está reflexionando, ¿no? No está reflexionando, porque él me dice, sí, profesor, está clara porque está cuánto tienen que pagar los extranjeros, los nacionales, la hora, todo está ahí, pero no está reflexionando ahí. Y además se circunscribe a solamente la tabla, pero acá me dice el contenido del texto. Vamos con la C, dice, preguntarles, ¿qué información se brinda en este recuadro? ¿Sabías que? Me voy acá. Hijo, ¿qué información habrá en este recuadro acá? Tipo pregunta, se utilizan las historietas. ¿Sabías qué? ¿Qué tipo de información hay ahí? Luego pedirles que expliquen la función de ese recuadro. Ah, profesor, ahí dice que hay, el Perú es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de especies de mariposas del mundo. Tenemos más o menos unos 4.000 mariposas, profesor, y que habitan en los bosques de nubes y la selva amazónica, sobre todo en el Amazonas, ¿no? En el Amazonas. Allá, muy bien. Después de decirme eso, ahora le digo, hijo, explícame la función de este recuadro. Y ahí sí el chico va a comenzar a reflexionar sobre por qué ese recuadro que está ahí. ¿Cuál es la función de ese recuadro? Ah, profesor, ese recuadro este, mm, tiene la función de ampliar el significado de lo que yo o que el autor está manifestando en esos tres párrafos de ampliar para yo conocer mucho más a profundidad, porque acá en los párrafos se habla de las mariposas, pero no se habla de qué cantidad de mariposas hay. Y acá en cambio ya está especificando, está aclarando que tenemos en el Perú más de 4.000 y que estas habitan en el Amazonas. De eso no se habla, ¿no? No se habla ahí. Muy bien, entonces esto es cuando dice, ¿sabías que es de poder agregar información adicional? Esa es la función que cumple este recuadro. Entonces ahí sí, el chico está, dato adicional, ¿no? Que está reflexionando sobre el contenido del texto. Muy bien, maestros. Entonces me voy acá. El primero solamente se circunscribe a las palabras, pero no al contenido del texto. El siguiente nos habla solamente de la tabla, que nos fijemos en la tabla, pero en la tabla no se habla de las mariposas, de la cantidad de mariposas, de las variedades, nada, nada, nada. Entonces, pero la que sí permite que el chico pueda reflexionar de por qué se ha colocado ese recuadro y me dirá al final, no, sí, profesor, es para ampliar, es una información adicional para poder entender yo el texto que ha sido elaborado por el autor. Entonces, efectivamente, es la alternativa C. Sigamos. Ahora, el otro nivel de comprensión, ¿no? La docente busca que los estudiantes recuperen solo recuperen información explícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada? ¿No? Más adecuada para lograr ese propósito. A ver, ¿cuál es el propósito principal del texto?
¿Cuáles son las fases de vida de las mariposas? ¿Por qué las orugas pueden ser un problema para las zonas agrícolas? A ver, ya, dicen, profesor, la B. Todo se mueve hacia la B. Sí, ¿no? El nivel de literal es el que casi muy poco también los chicos tienen problema, ¿no? Entonces rápido podemos identificarla porque ahí una maestra me dijo, profesor, es información que se encuentra tal cual en el texto. Eso es una información literal o información explícita, la que se encuentra ahí en el texto, ¿no? Y ahora vamos a trabajarla. A ver, cuando dice, ya, entonces voy a cerrar con la maestra Sheila Dávila Ruiz. A ver, ¿por qué nadie marcó la A? Dice, ¿cuál es el propósito principal del texto? Maestros, ahí también anoten. Cuando te pide por el propósito principal del texto, es que nosotros tenemos que construir esa información. Tenemos que construirla y luego establecer esa, mencionar o decir esa conclusión. Esta sí o sí es del nivel inferencial, del nivel inferencial. O también lo llaman de información implícita, implícita, ¿ya? El propósito, siempre, el propósito principal del texto va a ser de ese nivel inferencial o de información implícita, ¿ya, maestros? Muy bien. Siguiente. A ver, la C. ¿Por qué las orugas pueden ser un problema para las zonas agrícolas? Me voy al texto. Acá está. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser un problema? Porque destruyen, ¿no? Destruyen los cultivos y no solamente el cultivo de caña, ¿no? Destruyen los cultivos. Por eso es un problema para el pastoreo y el cultivo de caña. Pero ¿dónde dice acá que destruye? Solamente dice, es un problema para el pastoreo y el cultivo de caña. Pero ¿por qué es un problema? Porque yo, con datos que está ahí, puedo deducir o inferir que es porque destruye eso. Además, ¿qué otros datos me da? Porque se comen, mire, ve, al comer las flores, hojas, frutos y tallos, ¿de quién? De los pastos o de las cañas, las van a desaparecer, pues, las van a destruir. Por eso es un problema. No porque pueden comer, pero ¿por qué? Ese comer se constituye en un problema para el pastoreo y el cultivo de la caña porque les van a destruir, les van a desaparecer, ¿no? Siembran ahí su cultivo de caña y se comen las flores, las hojas, los frutos y los tallos y ya va a disminuir la cosecha. Por eso es un problema, ¿no? Porque las destruye. Pero no hay. Yo la he tratado de construir con datos que hay. Entonces, esto es también una información de, del nivel inferencial o información implícita. Implícita. Bien, sigamos entonces. Entonces, ¿cuál es de información explícita? ¿Cuáles son las fases de vida de las mariposas? Y eso tiene que estar en el texto. Si no, no es información explícita. Y acá está. Fases. ¿Cuáles son las fases de vida de las mariposas? Huevos, luego se convierten en orugas o larvas y luego en adultas o llamadas crisálidas. Huevos, orugas, y de ahí ya se convierten en adultas, ¿ya? Entonces está ahí las fases. ¿Cómo está? Entonces, ¿cómo está ahí? Esta es del nivel literal o de información explícita. Explícita. ¿Maestros? Ahí. Entonces, la respuesta efectivamente es la alternativa B. Siguiente. A ver, ahí no hay nada. Ya, esta de acá. A partir de la estructura del texto, la inclusión
de datos a partir de la estructura del texto, cuidado, la inclusión de datos históricos, la inclusión de datos biológicos y la tabla de precios y horarios. ¿Cuál es el propósito principal del autor? A ver, ¿cuál será el propósito principal del autor? Ahora nos está pidiendo que nosotros identifiquemos el propósito principal del autor. Persuadir al lector sobre la importancia de proteger a las orugas en las zonas agrícolas. Informar sobre las características y servicios del mariposario de Tambopata para incentivar su visita. Narrar la biografía del ingeniero Augusto Mulanovich y su trayectoria en la Amazonía peruana. ¿Con qué propósito ha elaborado este texto el autor? Bien, gracias Gloria, Gaby. Me dicen, profesor, la alternativa B. Esta es de menos complejidad para ir entrando poco a poco en las siguientes sesiones. Ya voy a ir complejizando el propósito principal del autor. A ver, ya, entonces todos están apuntando para la alternativa B, ¿no? Todos señalan que es la alternativa B. Por lo tanto, voy a cerrar con la maestra Silvia González, ¿no? Silvia González. A ver, vamos al análisis. Propósito principal del autor al haber elaborado el texto. Persuadir al lector, ¿ya? Puede ser, te persuade, ¿para qué? ¿O sobre qué? Sobre la importancia de las orugas en las zonas agrícolas. Sobre todo el texto nos habla el autor para proteger a las orugas. No, una parte será de repente, una parte, pero no todo el texto, porque nos habla de quién lo ha creado, de que vayamos a visitar, nos da la tabla de precios para las entradas, los horarios, inclusive nos dice la cantidad de mariposas que hay ahí, unos datos adicionales, etcétera. Pero no solamente nos habla de proteger a las orugas, eso es una partecita, ¿no? Que está en el tercer párrafo. ¿Por qué no ustedes mencionaron que era la C? Narrar, ¿ya? Puede ser narrar, pero la biografía de Augusto Mulanovich, por eso es que elabora este texto el autor, para darnos cuenta en la biografía, en qué parte dice cuándo nació, cuántos hijos tiene, etcétera. No, su trayectoria en la Amazonía tampoco no nos habla, solamente nos dijo que fue el artífice de la construcción de este mariposario, pero no nos narra la biografía, que no fueron sus padres, etcétera, ¿no? ¿Dónde estudió? No, no nada de eso. No es con esa finalidad. La finalidad es de darnos a conocer las características de este mariposario y los servicios del mariposario que se prestan ahí, ¿no? Servicios que se da a las personas. ¿Para qué? ¿Para qué las características? ¿No? Como la cantidad de mariposas que hay. Pueden ellos observar también en la fase huevos, en la fase larva y en la fase crisálida o adulta, ¿no? Pero nos dan las características, cómo es ese mariposario, la cantidad de hectáreas que tienen, o metros cuadrados, 600, ¿no? 600 metros cuadrados, etcétera. Y dónde está ubicado en la Amazonía, todo. Entonces, efectivamente, el propósito del autor es de darnos a conocer las características y servicios de ese mariposario para ir a visitarlos, ¿no? Para ir a visitar. Perfecto, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Cambiamos totalmente y dejamos ya el mariposario y vamos a trabajar con esta parte de que no es los niveles de apropiación del sistema de escritura, sino son hipótesis de escritura. Cuidado, no son niveles de apropiación del sistema de escritura. La docente y los estudiantes del primer grado acaban de leer el cuento El gato y la mariposa. Ahora la docente les pide que dibujen lo que más les gustó del cuento. Naomi dibuja un gato y una mariposa y escribe debajo de cada personaje. Al terminar,
le muestra su trabajo a la docente. Cuando la docente le pregunta, ¿qué escribió? La niña afirma haber escrito gato debajo de su primer dibujo y mariposa debajo del segundo dibujo. Qué interesante, ¿no? Estos son hipótesis de escritura. Y la hipótesis de escritura, maestros, siempre lo vamos a ver en el nivel presilábico. Cuidado. Lo vamos a ver en el nivel presilábico o de repente en el nivel primitivo o no diferenciado. Solamente en esos dos niveles. Pero ahorita lo que estamos viendo es hipótesis. Vamos con la casuística número 6. Considerando las propuestas de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski sobre las hipótesis que formulan los niños cuando interactúan en el mundo escrito, ¿qué hipótesis de escritura explica por qué Naomi escribe la palabra gato con más grafías que la palabra mariposa? ¿Hipótesis de cantidad, hipótesis de variedad o hipótesis sobre propiedades del objeto? A ver cuál. Ya me dicen por ahí, profesor, la C. Gracias, Alcida, Natalie. Bien, todos, cuando ya veo que casi la mayoría y se mueve rápido el chat, ya voy a aminorar un poco el tiempo porque ya ustedes se supone que han identificado que esa es y me da mucho gusto que ya puedan diferenciar las cuatro hipótesis, ¿no? Acá son tres, pero luego vamos a hablar de una más, ¿no? Una más que les había estado mencionando, la hipótesis del nombre, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo es hipótesis? A ver, me voy acá a la misma imagen para comenzar a hablar de la hipótesis de cantidad. ¿Qué nos dice la hipótesis de cantidad? HC, para abreviar nomás ahí. Hipótesis de cantidad. La hipótesis de cantidad dice que para que una palabra se pueda interpretar o pueda decir algo, se necesitan por lo menos tres palabras o tres letras, ¿no? Tres letras. Por ejemplo, la E, la S y la P. Por lo menos tres letras se necesitan para que se pueda interpretar esta palabra o pueda tener significado. Pero si el chico escribe dos letras, como por ejemplo la E o puede ser la T, dos letras, dice esto no se puede interpretar. Pero si tiene tres letras, como por ejemplo esto nuevamente, o la P, y ahí está tres letras, dice esto sí se puede interpretar y puede tener un significado y él le da el significado también, porque estamos en esta etapa del presilábico o el nivel primitivo, ¿ya? Entonces, hipótesis de cantidad, por lo menos tres letras para que se pueda interpretar o significar algo. Dos no significa nada, no se puede interpretar. Hipótesis de cantidad. Vamos con lo tres, hipótesis de variedad. ¿Qué nos dice? La hipótesis de variedad nos dice que las letras tienen que ser diferentes, si no, no va a significar nada ni se puede interpretar nada. Ejemplo, por ejemplo, si escribe una S, otra S y otra S, ya cumple con hipótesis de cantidad, ¿no? Pero dice acá en la hipótesis de variedad, las letras tienen que ser diferentes para que se pueda interpretar o significar algo. Tres letras iguales no significan nada. Hipótesis de variedad. Entonces, por acá puede poner la J, la S, la T, la M, no sé. Y ahí sí, sí dice, ¿no?
Esto es hipótesis de variedad porque no son las mismas letras. No son las mismas letras. Hipótesis de propiedad propiedad del objeto. ¿Qué nos dice la hipótesis de propiedad del objeto? Que cuando el objeto es más grande, se necesitan más letras. Se tienen que utilizar más letras para poder escribir. Pero cuando el objeto es más pequeño, se necesitan menos letras. Esto ocurre, por ejemplo, en gato. Como el gato es un animal muy grande o más grande con relación a la mariposa, entonces por eso, como está en el presilábico, utiliza ¿cuántas letras? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá el 9 puede ser una pseudoletra, pseudonúmero también, no hay problema. Pero utiliza tres pseudoletras o pseudonúmeros, seis. En cambio, para mariposa utiliza uno, dos y solamente tres letras, tres pseudonúmeros o tres pseudoletras también, ¿no? Pseudoletras, porque aquí este cero podría ser la O o también podría ser el número cero. Pero acá hay seis letras porque el gato es más grande que la mariposa y acá utiliza solamente tres letras o números. Lo mismo puede ocurrir para la palabra caballo, ¿no? Caballo y podría ser cuy, ¿no? Caballo y cuy también. Para caballo y cuy también. Muy bien. Entonces, falta otro. La hipótesis del nombre. ¿Qué nos dice la hipótesis del nombre? La hipótesis del nombre nos dice, a ver, con ejemplos, que el chico puede ver en los lapiceros hay marcas, ¿no? Puede decir Faber-Castell, puede decir a ver, ¿qué otras marcas hay? Artesco también, Artesco, Faber-Castell, Artesco, etcétera. Diferentes marcas en un lapicero pueden estar escritas, pero no lo diferencia. A todos les dice lapicero, lapicero, lapicero. No diferencia, dice, este es lapicero Faber, este es lapicero Artesco, etcétera. No lo diferencia. A todos les dice lapicero. Lo mismo, a ver, otro ejemplo más de la hipótesis del nombre, cuando ve pasar un, una combi, le dice carro. Ve pasar un camión, le dice carro. Ve pasar un ómnibus, le dice carro. Ve pasar un tráiler, le dice carro. A todo le dice carro. Hipótesis del nombre. Muy bien, entonces ahí hemos repasado las cuatro hipótesis y les he dicho que estas dónde van a estar en el nivel presilábico. Van a estar en el nivel presilábico. No pueden estar en el nivel silábico porque en el nivel silábico y hay golpes de voz. Vamos respondiendo a ver ahora. ¿Cuál es hipótesis de cantidad? No es. Porque la hipótesis de cantidad me dice de que tiene que haber por lo menos tres letras, ¿no? Y ahí vemos mayor cantidad de letras, por ejemplo, en gato, ¿no? Seis letras que ha utilizado. ¿Hipótesis de variedad? No, tampoco, porque la hipótesis de variedad me dice que las letras tienen que ser diferentes para eh, poder tener un significado, pero no se nota eso, ¿no? Podría ser, pero no. La que sí se nota clarísimo es la hipótesis de propiedades del objeto, porque para objetos grandes utiliza más letras y para objetos más pequeños como la mariposa utiliza menos letras. ¿Ya, maestros? Muy bien. ¿Y en qué nivel? A ver, escríbame. Ahora voy a borrar todo esto y quiero también aprovechar esta misma imagen para que me digan ustedes en qué nivel de escritura se encuentran estos niños. A ver, ¿en qué nivel? Se encontrarán en el nivel, comúnmente nos pone, muy bien, en el nivel presilábico. No se encuentran en el nivel silábico, ni en el silábico alfabético tampoco, y tampoco en el nivel alfabético. No se encuentra. El chico se encuentra, hemos dicho bien claro, en el nivel presilábico. Cuando se hable de hipótesis de escritura, todas
En todas lo vamos a encontrar cuando el chico está en el nivel presilabi. Ya, maestros. Muy bien. Felicitaciones. Pasamos ahora siendo. Ah, pero la respuesta entonces es acá, ¿no? Hipótesis sobre las propiedades del objeto. Perfecto. Texto. Ahora sí es un diálogo que se ha suscitado, ¿no? Que se ha suscitado este diálogo en el aula. Dice, los estudiantes del sexto grado están interesados en conocer cómo se puede contribuir a un mejor manejo de los residuos sólidos en la institución educativa. En este contexto, el docente les propone realizar un proyecto cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa para un mejor tratamiento de este tipo de residuos. El docente ha invitado a un ingeniero ambiental para que converse con los estudiantes sobre el tema. A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó en el aula. O sea, se ha transcrito ese diálogo. ¿Ah? Cuidado, es la oralidad. Se ha transcrito nomás. Invitado. Muy buenas noches a todos los presentes. Les agradezco su interés por este tema tan importante y por haberme invitado a su institución educativa. Para comenzar, pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen dudas. Primero, voy a comentar sobre a qué lugar son llevados los residuos. Este, aproximadamente un 48% de la basura que producimos en nuestras casas se deposita en un relleno sanitario. El resto se deposita en botaderos informales, en varios lugares. Y esto es lo más preocupante. Los residuos son dejados en los ríos o en el mar o en la vía pública. Desde luego, todos hemos ayudado para que esto sea así. Las autoridades y los ciudadanos. Andrea, pidiendo la palabra. No entiendo. ¿Por qué dice usted que hemos ayudado si más bien estamos haciendo un mal al ambiente? Berta, no, pues, en este caso se refiere a que todos somos responsables de la contaminación. ¿No es así? En base a este diálogo que se ha transcrito, surge la casuística número 7. ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Berta? A. Inferir información del texto oral, recuperar información del texto oral o reflexionar sobre los aspectos formales del texto oral. A ver, ¿qué capacidad de comprensión de textos orales? Inferir información del texto oral, dice. Ya. A tenemos también, la B también tenemos. Ya, gracias. Corsino, Tarsila, muchas gracias. Creo que sí. Ya. Vamos a esperar unos momentos porque estamos un poco divididos acá entre la A y la B. Gracias, Inés. Sheila, me dicen, profesor, la chica Berta lo que ha hecho es inferir información del texto oral. Bien, entonces, entre la A y la B, solamente la A y la B, nadie
menciona que la respuesta podría ser la alternativa C. Bien, entonces vamos al análisis. Gracias, Sheila. A ver, me voy al texto, ¿ya? Me voy al texto. Ahí está. Esta parte es la que no se entiende, ¿no? Porque el ingeniero ambiental ha mencionado sobre la forma como manejar los residuos sólidos y dice acá, ¿no? Que todos hemos ayudado. Ahí está la confusión. El ingeniero ambiental dice que todos hemos ayudado a que esto sea así, o sea, que haya contaminación. Por eso Andrea no entiende, dice, por eso dice, no entiendo. ¿Por qué dice usted que hemos ayudado si es algo malo, no? Y entonces ahí Berta dice, no, pues, compañera, eso se refiere esta palabrita a que todos somos responsables de que haya contaminación en nuestra comunidad. ¿No es así? Muy bien. ¿Quién, cuál de ellos está haciendo uso de la capacidad de comprensión de textos orales? Pero antes, ¿qué es la comprensión? La capacidad de comprensión de un texto oral. Es aquella en la cual nuestros estudiantes tienen la habilidad para entender, cuidado, para entender y procesar el significado de palabras o de oraciones. En este caso, de una oración que se ha vertido, ¿no? Todos hemos ayudado. Todos hemos ayudado para que esto sea así. ¿Por qué no a ver, ya hemos puesto esto, vámonos acá. ¿Por qué Berta no ha reflexionado sobre los aspectos formales del texto? Acá dice, ella habrá reflexionado, habrá dado una opinión. No, no da una opinión ella sobre el problema o sobre lo que ha vertido el ingeniero y que dice que todos hemos ayudado. No está reflexionando. Pero acá también aumenta y dice sobre aspectos formales del texto. ¿Cuáles son ahí, por ahí, los aspectos formales del texto? Es la presentación, ¿no? Podría ser la presentación del texto, aspectos formales del texto, ¿no? O las negritas también podría ser, o el uso de paréntesis, ¿no? Pero no está reflexionando sobre ello. A ver acá, pues acá están las negritas, ¿no? Las negritas. O el uso de paréntesis también que tenemos ahí, pero no está reflexionando sobre el uso de aspectos formales del texto. A ver, recuperar. ¿Qué es recuperar? Recuperar información del texto oral quiere decir, se relaciona a la parte literal o información explícita que mencionó tal cual el ingeniero. Entonces, acá Berta, por ejemplo, cuando dice, no, pues se refiere a que todos somos responsables. Eso no ha dicho en ningún momento el ingeniero que todos somos responsables, sino dice, todos hemos ayudado para que en forma implícita, ¿no? Haga alusión a que todos hemos sido irresponsables y por ello estamos como estamos en cuanto a la contaminación. Entonces, no está recuperando nada de lo que se dijo ahí, ¿no? Pero lo que sí se ve con claridad es que la chica Berta está infiriendo de lo que había dicho quién, el ingeniero. Todos hemos ayudado, ¿no? Y por eso dice Andrea, ¿no? Hemos ayudado. ¿Cómo que hemos ayudado? Si eso está mal. Entonces, lo que estás haciendo la aclaración a la compañera y le dice, no, pues, Bertita, se refiere a que todos somos responsables de que haya mucha contaminación en nuestra comunidad, ¿no? A eso se refiere que todos hemos ayudado. Muy bien. Entonces, lo que hace entonces la chica Berta es de inferir información del texto oral sobre lo que no entiende su compañera, ¿no? Su compañera Andrea, sobre esta oración, todos hemos ayudado. Muy bien, sigamos entonces. Una de las actividades del proyecto
seguimos con lo de la contaminación, consiste en que los estudiantes apliquen una encuesta. Allá van a aplicar ahora una encuesta a la comunidad educativa y compartan con sus compañeros un resumen de los resultados encontrados. A continuación, se muestra la presentación de uno de los grupos. Está presentando ya los resultados de esa encuesta. Alison, buenas. Nosotros hemos encuestado a casi 20 personas. La pregunta que hicimos a todos era, ¿a dónde crees que va la basura que producimos? Bueno, y muchos encuestados no tenían idea, pero algunos sí. Y a veces la gente no sabe por qué, porque no leen las noticias. Todos deberíamos leer porque si no leemos, no vamos a ir a ningún lado. Y más aún, si queremos enterarnos de lo que pasa. Bruno, sí. Y bueno, la gente que no lee ni escucha noticias no está actualizada. O sea, no se entera. Y peor aún, le echa la culpa a las autoridades por cómo estamos y no se ponen a pensar que depende de ellos mismos, porque al final siempre depende de uno mismo. Muy bien, esa es la exposición que ha hecho en forma oral Alison y Bruno. Sobre ello, vamos con la casuística número 8. El docente les pide a los estudiantes que hagan una pausa, pues busca orientarlos en la mejora de su texto oral. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? La presencia de ideas contradictorias y de información redundante, el desvío del propósito comunicativo y la falta de unidad temática, el uso de un lenguaje coloquial y el empleo de muletillas. A ver, ya, me dicen la A, también me dicen la B. A ver, la A y la B. Se sigue moviendo entre la A y la B. Ahí ves, seguimos. Gracias, Gloria, Cris también. Acá sí tenemos varios temas para poder trabajar como dominio disciplinar. Espacio lo vamos a hacer. Porque a veces solamente nosotros nos centramos a mejorar en los signos de puntuación y las mayúsculas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero acá ahora hay varias cosas en las cuales vamos a poder retroalimentar. Ya me dicen, profesor, también podría ser la C. Listo, estamos divididos entonces. Algunos por la A, algunos la B y otros por la C. Muy bien, comenzamos al análisis entonces. Gracias, Sheila Dávila Ruiz. Vamos analizando entonces a ver estos problemas que se puede. Cuando dice debe priorizar, quiere decir que los tres problemas se encuentran y el profesor tiene que seleccionar una de ellas, que es de mayor prioridad, para brindar la famosa retroalimentación. Pero vamos primero a ubicar, ¿ya? Esos problemas que hay ahí. A ver, y luego decidimos por cuál vamos a empezar
a brindar esa retroalimentación. Dice acá que hay, en la A dice que hay ideas contradictorias, o sea, se contradice. Mire, eso tenemos que ver con los chicos, no solamente ver si ha puesto bien la tilde, el punto, o si ha puesto bien las mayúsculas, etcétera, ¿no? O si ha juntado las letras, etcétera. ¿Qué ideas contradictorias hay acá? Mire, acá hay una vez. Los encuestados, dice, no tienen idea. No tienen idea, dice los encuestados, sobre la basura, ¿no? No, la encuesta ha sido sobre la basura, sobre la contaminación. No tienen idea, pero algunos sí, total, ¿no? Dice, no tienen idea, pero algunos sí. O sea, ahí se contradice ahí. No, no debería, o se queda con uno. Muchos encuestados no tienen idea. Ahí debe de quedarse, porque se sobreentiende que no son todos, porque dice, muchos encuestados, pero no todos. Se entiende. Pero y ahí se contradice. Algunos no tienen idea, algunos sí, total, ¿no? Entonces ahí se está contradiciendo. Problema ahí. ¿Qué más dice ahí? Información redunda. ¿Qué quiere decir la redundancia? Que pone la misma información. Y eso no debería de darse, ¿no? A ver, vamos viendo dónde se da esa información de redundar. A ver, dice acá de enterarnos. Si queremos enterarnos de lo que pasa, tenemos que, dice, leer las noticias, ¿no? O ver las noticias. Enterarnos. ¿Dónde más, a ver, habrá sobre eso de querer enterarnos, ¿no? Enterarnos. La gente actualiza y se entera. Ah, acá está, ve. No se entera. Enterar. Nuevamente enterarnos ahí. ¿Qué más? A ver, dice, ellos mismos, depende de ellos mismos. Al final, depende de uno mismo, también dice acá, ve. Ellos mismos, uno mismo. Lo mismo está mencionando ahí. Listo. ¿Qué más redunda? En forma continua habla de las noticias. Tenemos que leer las noticias. Leemos, nos vamos a donde más dice, leemos las noticias también, escucha noticias. Otra vez no dice, ¿no? No lee ni escucha noticias. Otra vez dice acá, no leemos ni escucha noticias. No lee noticias. O sea, se sigue, redunda en lo mismo, ¿no? Bien. ¿Se presenta ese problema? Sí, ya lo he anotado. Ahora voy a borrar porque si no nos vamos a confundir. La B dice, o dice, desvío del propósito comunicativo y la falta de unidad temática. A ver, ¿dónde hay desvío? Dice. Tiene que hablar, dice. A ver, nosotros hemos encuestado a casi 20 personas. La encuesta que hicimos a todos era, ¿dónde crees que se va la basura que producimos? Hasta ahí sigue hablando de la basura. Bueno, y muchos encuestados no tenían idea, sigue hablando de la basura, pero algunos sí. Y a veces la gente no sabe porque no lee noticias. Ah, ya. Desde acá, desde acá. La gente no sabe porque no lee noticias. Desde ahí ya se está apartando, poco a poco se va apartando de que él tenía que hablarnos sobre el resultado de la encuesta sobre la basura. Habla de las noticias, deberíamos de leer, no leemos, si no leemos no vamos a ir a ningún lado y no nos vamos a enterar de lo que pasa. Y Bruno sigue hablando, mira, ya no, ya se olvidó ya de la basura y dice, no lee, la gente no lee ni escucha noticias, no está actualizada, o sea, no se entera de nada y peor, la culpa es de las autoridades ya. Mira, pasa a hablar de las autoridades por cómo estamos, o sea, le echa la culpa ahora ya a las autoridades y no pues, se ponen a pensar en ellos mismos. O sea, hay ese problema del desvío del propósito comunicativo que era el narrarnos, presentarnos lo que ha encontrado,
de la encuesta, ¿no? De la encuesta de este proyecto sobre la basura. Y por lo consiguiente, no hay unidad temática, porque Allison empezó hablando de la basura, luego pasó a las noticias y Bruno se olvidó de la basura y continuó hablando sobre las noticias y las autoridades, etcétera. Se salió. Eso es la falta de coherencia, ¿no? Coherencia. Muy bien. El otro problema dice acá, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Ustedes al último vamos a analizar qué deberíamos de priorizar. Dice, el uso de un lenguaje coloquial. ¿Dónde hay un lenguaje coloquial? Acá ve, maestros, ve. Allison empieza la exposición mencionando buenas, ¿no? Eso es cuando de repente está entre amigos, pero no en un ambiente muy formal como al que se está dirigiendo, es a sus compañeros en el aula de clase, ¿no? Buenas. Otro, otro lenguaje informal, ve. Casi, casi, ¿no? Repetir una palabra. A casi, casi. Listo. Ahí también hay otro lenguaje em, coloquial que está, o informal, que está utilizando el chico, ¿no? ¿Qué más? Ya. Muletillas también dice acá. Empleo de muletillas. Por supuesto, acá hay ve una muletilla. Eh, ¿Dónde hay otra muletilla acá? Y acá está la otra muletilla. ¿Y qué habíamos dicho sobre las muletillas? Que acá hay otra muletilla. Sí, ¿no? Sí. La muletilla, nuestro cerebro lo interpreta como que no puedes silvanar la siguiente idea y haces una pausa. La muletilla es una pausa, pero es un vicio. Es un mal hábito que utilizamos para poder hilvanar la siguiente, relacionar la siguiente idea que voy a vertir, y por eso nuestro cerebro lo entiende así, pero cuando ya lo acostumbramos vamos a utilizar mucha muletía a cada rato. En estas, por ejemplo, el día estaba viendo ahorita los eventos de los diálogos que se están suscitando por esto de las elecciones presidenciales. Y ahí uno de los candidatos ha utilizado demasiada muletilla. Un candidato Plaza, creo es uno de ellos. Plaza, creo lo denomina. Su nombre es Plaza, apellido Plaza, creo. Pero a cada rato, utiliza. Entonces es un vicio lo de la muletilla, etcétera. Muy bien. Ahora sí, acá también hay otra muletilla más, ve. Encontré acá otra muletilla más ahí, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por cuál deberíamos de empezar? Ahora sí nos vamos acá. ¿Hay ideas contradictorias? Sí. ¿Hay información redundante? Sí. ¿Se ha desviado del propósito comunicativo? Sí. Entonces eso no le da la unidad temática. La unidad temática es que tiene que hablar sobre el mismo tema, no salirse. ¿Hay el empleo de lenguaje coloquial? Sí. ¿Hay empleo de muletillas? Sí. ¿Por dónde deberíamos de empezar? Efectivamente, maestros. Las ideas contradictorias pueden esperar. La información redundante puede esperar. Pero lo que no puede esperar, si es que tienen ese problema, maestros, es la falta de unidad temática. Eso es prioritario. Si encuentran en la evaluación, cuando ya están en la evaluación, este tipo de preguntas donde ustedes tienen que priorizar y encuentran algo de la unidad temática, esa es la respuesta. Porque es lo primero que tenemos que trabajar con los chicos, que no se desvíe del propósito comunicativo, lo que quería comunicar, y si hace eso, entonces hay falta de unidad temática. ¿Ya? Muy bien, maestros. Pasamos entonces. A ver, ¿qué es esto ahora? Situación 6. Luego de recabar información necesaria, los estudiantes deciden escribirle una carta al director de la institución educativa para solicitarle utilizar el patio en el que presentarán su proyecto, ¿no? El proyecto de la basura, ¿no? De la contaminación. A continuación se presenta la primera versión de la carta. Ah, ya.
ellos han utilizado una carta dirigida hacia el director. Estimado director Roberto, somos los estudiantes de cuarto grado y en este día le estamos escribiendo para pedir que de uno de los patios a mis compañeros y a mí la segunda semana de agosto, ya que haremos la presentación de nuestro proyecto. Así, el objetivo es buscar ser más conscientes sobre la mejor forma de desechar la basura de nuestro barrio, para cuidar mejor el ambiente, ya que cada vez más sentimos los efectos de la contaminación. Cortita la carta, ¿no? 5 líneas. Muy bien. Luego volveremos si es que necesitamos esta carta. Casuística número 9. El docente nota que hay varios aspectos del escrito que se pueden mejorar. Esa es la palabra. Mejorar, no corregir, sino es mejorar. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura se presenta de manera o de forma recurrente? ¿Cuál se presenta de manera recurrente? Quiere decir que todo hay, todos esos problemas hay, pero uno de ellos se presenta de manera continua, seguida. El empleo de palabras inadecuadas para una carta formal, la ausencia de comas antes de conectores de causa, el uso inadecuado del punto y seguido. A ver, ya me voy al texto, ¿ya? Ahí está el texto, maestros. Vuelvo a mencionarles. Entonces, dice acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que seleccionar? ¿Cuál o qué problema se presenta de manera recurrente? Uso de palabras inadecuadas en una carta formal, la ausencia de comas antes del conector de causa o el uso inadecuado del punto y seguido. Ya, ya tenemos una respuesta. Me dicen, profesor, la C. Ya. Solamente tenemos recién una respuesta. A ver, voy a repetir. Ustedes tienen que ver cuál de estos problemas es más recurrente en esa carta. El empleo de palabras inadecuadas, la ausencia de comas antes del conector de causa o el uso inadecuado del punto y seguido. ¿Cuál es lo más recurrente? Ya, se sigue moviendo a la C. C, seguimos. La B. Ya, la B también. Aparece la B. No solamente la C, sino la B también. Y ahora la C.
Bien, maestros. Entonces está solamente entre la B y la C. Voy a cerrar con la maestra Alcida Madueño. ¿Y qué me dice que es la C? A ver, vamos poniendo para tenerlo acá el texto. Voy a colocar acá al costado los problemas, ¿ya? Que se ha presentado. A me dice que es el empleo de palabras así con palabra con ya. Comenzamos entonces al análisis. Abreviando PI es palabras inadecuadas, ¿ya? Para que sepan ustedes. Es la A. En una carta formal, ¿ya? PI es palabras inadecuadas, ¿ya? Este problema hay acá, por supuesto. Mire, ¿cuál es? Acá está, ve. Para pedir que dé, le está escribiendo al director, ¿ah? Al director dice. Somos los estudiantes de cuarto grado y en este día le estamos escribiendo. Perfecto, Adel. No hay problema ahí con una palabra inadecuada. Pero ¿para qué le está escribiendo? Dice, para pedir que dé uno de los patios, ¿no? De uno de los patios. O sea, de dar, ¿no? Que dé esto. Para pedir que de uno de los patios dé. ¿Y cómo a un director le va a decir, no? Para pedir que dé usted, que dé. O podría decir, para que nos pueda facilitar uno de los patios para hacer esa exposición. Él le dice, para que dé, de dar, ¿no? De dar, para que nos dé. Entonces, eso es un lenguaje, unas palabras inadecuadas que está utilizando ahí el estudiante. Pasamos. La ausencia de comas antes del conector de causa. ¿Dónde está el conector de causa? Acá está. Ya que antes tiene que ir una comita acá. ¿Ha utilizado? No. Mejor, dice, para cuidar mejor el ambiente. Ya que cada vez nos ve, no ha utilizado. Ahí está el conector, ya que de causa no ha utilizado la coma. ¿Habrá otro? Sí, acá está, ve. Ya, acá en la segunda, lo estoy señalando, ya que. Ahí está, ya que. Y antes no ha utilizado, ve la coma. Acá debió utilizar una coma acá ahí, una coma ahí. ¿Cómo diría entonces? La segunda semana de agosto, ya que haremos la presentación. ¿Ve? Ahí hay una pausa. No ha utilizado la coma antes del conector de causa. Muy bien. Sigamos a ver. El otro, la C dice, el uso inadecuado del punto y seguido. A ver, ¿dónde no utiliza bien el punto y seguido? Ah, acá. Por ejemplo, dice, en este día le estamos escribiendo para pedir, hay un punto ahí, para pedir que dé uno de los patios a mis compañeros y a mí. De dar. Acá, por ejemplo, esta es una sola idea acá. ¿Para qué le está escribiendo? ¿Para qué? Para pedirle que pueda dar uno de los patios. Pero acá no debe utilizar el punto y seguido, porque sigue la oración. La oración continúa y sería así. En este día le estamos escribiendo para pedir que dé, a ver, es corrida, porque esto es lo que está solicitando. Para eso están escribiendo y no puede separarlo por un punto y seguido. Bien, a ver, sigamos analizando. Acá hay otro, ve. Acá, acá hay un punto. A ver, ¿qué dice? De los patios a mis compañeros y a mí, la segunda semana de agosto. Esto también continúa, dice, para que nos dé uno de los patios a mis compañeros y a mí la segunda semana de agosto. ¿Cuándo le va a dar tiempo? ¿Cuándo le va a dar? La segunda semana de agosto. Pero no debe de utilizar un punto porque acá se está señalando el tiempo en la cual vamos a necesitar ese patio. ¿Ve? Entonces, ¿cómo sería? Para que dé uno de los patios a mis compañeros y a mí la segunda semana de agosto. ¿Eh? Entonces, no debió de utilizar ahí.
este punto y seguido. ¿Dónde vas a ver utiliza? A ver, acá hay otro, ve. El objetivo es buscar ser más conscientes, punto, y lo separa, ve. Separa esa idea. No deberías de utilizar ahí ese punto y seguido porque es la consecución de la siguiente, la secuencia, ve. El objetivo es buscar ser más conscientes, pero ¿sobre qué? ¿De qué es ser conscientes? Sobre la mejor forma de desechar la basura. Entonces, no podría utilizar ahí un punto y seguido, porque está él tratando de separar esas dos ideas que son una sola. El objetivo es buscar ser más conscientes sobre la mejor forma de desechar la basura. Muy bien, sigamos, sigamos. Acá está el otro, ve. Acá está el otro. Desechar la basura de nuestro barrio. ¿Para qué vamos a desechar la basura de nuestro barrio? Para cuidar el ambiente, ¿sí o no? Entonces, no debe de utilizar ese punto y seguido porque es consecución, me lo dice. ¿Para qué vamos a desechar la basura de nuestro barrio? ¿Para qué? Para cuidar mejor el ambiente. Entonces, no puede utilizar un punto y seguido. ¿Listo? Nada más, listo, nada más. Listo, ahora sí, maestros, escríbame. Vamos acá. ¿Cuántas veces ha usado mal el punto y seguido? Uno, dos, tres, cuatro veces. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es el problema que se presenta con mayor recurrencia? Palabras inadecuadas fue en una sola vez. Ausencia de comas antes de conectores de causa fue en dos oportunidades. El uso inadecuado del punto y coma ha sido en cuatro oportunidades. ¿Cuál deberíamos de priorizar? ¿Cuál? La C, correcto. Entonces, el problema que se presenta con mayor recurrencia es el uso inadecuado del punto y seguido. Ya saben, maestros, ustedes, cuando es la idea que estoy escribiendo es consecuencia de la otra, no puedo separarlos con un punto y coma. No puedo. Perfecto, entonces. La alternativa C. Casuística número 10. Casuística número 10. A ver. El texto anterior, o sea, a la carta, se refiere a la carta, presenta varios errores ortográficos. Varios errores. Ahora vamos con errores ortográficos. Nos centramos ahora a trabajar errores ortográficos. ¿Cuál de estos errores afecta la comprensión del mensaje de la carta? La omisión de la tilde en la palabra de, el uso de mayúsculas cuando dice nuestro proyecto, la escritura de conscientes sin S intermedia. ¿Cuál afecta la comprensión del mensaje de la carta? Ya me dicen la A. La B, también gracias Sheila, me dice, profesor, el error ortográfico y que afecta a la comprensión del mensaje de la carta es el uso de las mayúsculas. En esta palabra, nuestro proyecto. La A. También me dicen que podría ser la A. Bien, maestros. Voy a cerrar con el maestro Corsino o maestra
Maestra, no está bien su nombre. Corsino debe ser apellido. Me dicen también por el interno, me dicen, profesor, un poquito, háblenos sobre los conectores de causa y también del punto seguido, ¿no? Que hemos trabajado allá. Maestro, los conectores de causa son palabras o frases que se utilizan para establecer una relación, ¿no? Esta es la causa y este es el efecto, por eso dice causa-efecto, ¿no? Entre dos ideas, ya que, ¿no? Ya que eso es el conector de causa y efecto, ¿no? El efecto. Pero no solamente es el ya que, en este caso está o no, para cuidar mejor el ambiente, ya que cada vez más sentimos el efecto de la contaminación, ¿no? Causa-efecto. Pero no solamente es el ya que, también podríamos utilizar el por qué para cuidar mejor el ambiente porque cada vez más sentimos los efectos de la contaminación. ¿Ve? No solamente el ya que, el por qué, el puesto que. A ver, puesto que. Para cuidar mejor el ambiente, puesto que cada vez más sentimos los efectos de la contaminación. Entonces, mire cuántos conectores, no solamente es el ya que, ¿ah? Ya que, por qué, puesto que, debido a qué, etcétera. Ahora, ¿qué es el punto y seguido? El punto y seguido, efectivamente, maestros, es el signo de puntuación que indica el final de la oración. Pero acá el chico está cortando la oración. Corta la oración, corta la oración, corta la oración, a pesar que la oración es consecuencia de lo que se está diciendo en el antecedente, ¿no? Lo está cortando. Entonces, el punto y final se utiliza para cortar la oración y dar inicio a una nueva oración. Pero no puedes decir, ¿no? Y en este día le estamos escribiendo. No puede ser diferente a la otra para pedir que dé uno de los patios. Es lo mismo, ¿no? Es consecuencia del otro. Entonces, el punto y seguido se utiliza para cortar la oración y dar inicio a otra nueva oración, pero dentro de un párrafo, dentro de un párrafo. Listo. Entonces, de esa manera un poco he querido ayudarlos a ustedes, maestros. Pero continuemos acá. Ya está. Vamos a analizar acá. Errores ortográficos acá. Nos vamos acá. Y voy a borrar esto para poder entendernos mejor. ¿Dónde están los errores ortográficos? A ver. Listo. Vamos a ver. Dice, la escritura de consciente sin la S intermedia, acá está. Ve. Esta palabrita mal escrita, ¿no? Que faltó la S, me dice acá. ¿Afectará la comprensión del texto? No, se entiende, mire, ve. Así, el objetivo es buscar ser más conscientes, ser más responsables de que estamos contaminando. Ve, se entiende, ve. Porque está la S o no está la S, no se va a entender. Sí se va a entender la palabra conscientes, ¿no? Razonar, ser responsable, entender que estamos nosotros contaminando el ambiente. ¿Eso afecta a la comprensión? De ninguna manera, maestros. Siguiente, el uso de las mayúsculas. Acá sabe, acá. El chico ha utilizado en la carta la mayúscula para decir que haremos la presentación de nuestro proyecto. El que esté con mayúsculas o esté con minúsculas, esta palabra, nuestro proyecto, ¿afectará la comprensión? No, se entiende que vamos a presentar un proyecto nosotros. No está afectando la comprensión de esa carta. Pero lo que sí afecta, maestros, es esta palabrita de acá, este monosílabo que está acá, que lo estoy poniendo, está en la segunda línea al empezar, de, mire, para pedir que dé uno de los patios a mis compañeros. Si no ponemos énfasis en esta D con tilde, si está esta D con tilde, es una D de dar, de dar. Entonces, a ver, ¿cómo diría? Para pedir que dé uno de los patios a mis compañeros y a mí la segunda semana de agosto. Pero como no lo ha tildado, no se comprende, mire, ve. Voy a leerlo. Para pedir que dé uno de los patios a mis compañeros. No, no se entiende. Que de uno de los patios. Que de uno de los patios. ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces, no se entiende acá.
Pero si lo hubiera tildado, ahí sí le pongo un énfasis y le digo, para pedir que dé de dar uno de los patios a mis compañeros. Entonces, esa de con tilde viene del verbo dar y tiene que llevar una tilde y esa tilde se llama tilde diacrítica, que son especiales porque solamente la llevan los monosílabos, ¿no? Se usa esa tilde para distinguirla ¿de qué? De la preposición de. Esta de con tilde, esa de con tilde es de dar, del verbo dar. Pero esa de sin tilde es una preposición sin tilde, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál de estas sí está afectando nuestra comprensión de ese texto? Sí, yo cuando lo leí también afectó esa comprensión. Es la de esa de dar, ¿no? La omisión de la tilde, ¿ve? La tilde diacrítica en la palabra de. Esto sí, afectó. Pero que utilices una mayúscula, una minúscula, eso no va a afectar la comprensión. De que en la palabra conscientes y con S o sin la S, no va a afectar porque el chico entiende que ser consciente es ser responsable, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. ¿Listo, maestros? Listo. Entonces la respuesta es la alternativa A. La alternativa A. Situación 7. Los estudiantes están preparándose para exponer ante la comunidad educativa cómo mejorar el tratamiento de los residuos sólidos. Seguimos con esto de la contaminación. Durante la explicación del docente sobre los aspectos que deben considerar en una exposición, cómo adecuar el texto a la audiencia, usar recursos expresivos, ordenar sus ideas en torno al tema, entre otros, un estudiante interviene diciendo, profesor, creo que usted se preocupa mucho. Exponer es bien fácil. Solo hay que decir de frente todo lo que hemos encontrado del tema. Lo bueno es que tengo buena memoria y diré todo lo que hemos anotado. Además, me gusta exponer porque podemos utilizar imágenes o maquetas para explicar mejor el tema. Qué interesante, ¿no? Él lo ve fácil al chico, ¿no? Exponer. ¿Para qué me preocupo? Dice. ¿Para qué se preocupa, profesor? Le dice. Casuística número 11. ¿Qué prejuicio sobre la exposición oral se evidencia en la intervención del estudiante? A. Una exposición puede llevarse a cabo sin haber planificado las ideas previamente. Durante una exposición, la memoria sirve para transmitir la información recopilada. En una exposición, los recursos visuales pueden ayudar al público en la comprensión del tema. ¿Cuál es el prejuicio que hay ahí cuando le dice, profesor, ¿para qué se preocupa? Si exponer es lo más fácil, dice. Ya, por ahí, ya, gracias a Ignor, Anabela, me dicen la A, profesor, Sheila. Ya, se sigue moviendo la A. Estamos encontrando cuál es el prejuicio que entiende el estudiante sobre lo que es la exposición, ¿no? Bien, todos se están moviendo a la alternativa A. Entonces, vamos a la explicación ahora. Entonces, acá le dice, ¿no? Profesor, creo que usted se preocupa mucho. Exponer es muy fácil. En cambio, el profesor estaba diciendo, ¿no? Él estaba considerando a los chicos en la posición, chicos, tienen que adecuar el texto a la audiencia, ¿no? O sea, si es para primer grado, tienen que dirigirse con otras palabras mucho más sencillas. Si es para alumnos del sexto grado, ya otras palabras que las puedan entender, ¿no? Porque si utilizas palabras muy técnicas, el chico de primer grado no lo va a poder entender. Por eso tienen que adecuar el texto a la audiencia. Y si te vas a dirigir a padres de familia, mucho mejor todavía. Hijo,
también tenés que utilizar recursos expresivos, ¿no? Para poder hacer que la exposición sea mucho más amena. Tienes que ordenar, hijo, tus ideas. ¿Qué vas a decir primero, luego, luego, luego? No vayas a estar redundando nuevamente las mismas ideas, entre otros. Bien, dice, ¿cuál es el prejuicio? El prejuicio es el efecto de prejuzgar, ¿no? De que por gusto se preocupe el profesor. En una exposición, los recursos visuales pueden ayudar al público a la comprensión del tema, por supuesto, en una exposición, pero eso no sucede con ese prejuicio cuando él dice, profesor, por gusto te preocupas tanto, ¿no? En la exposición se utilizan recursos visuales como, por ejemplo, esquemas, imágenes, maquetas, dibujos, etcétera, o también los movimientos de la cara cuando alzas los brazos o cuando quieres hacer énfasis en algo, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Pero eso no es el prejuicio que sucede con el chico cuando dice, profesor, ¿para qué te preocupas? Si exponer es fácil. Durante una exposición, la memoria sirve para transmitir la información recopilada. La memoria nos sirve para ayudarnos de datos, ¿no? De fechas. Eso nos sirve la memoria. Pero no vamos a memorizarnos toda la exposición. Eso no es posible, pero muchos profesores nos hacían a nosotros, yo también les he hecho a los chicos memorizar la exposición, por ejemplo, por el Día de la Madre, ¿no? Que se memoricen todo el discurso y basta que una palabra ellos no se acuerden, ahí terminaba la exposición, ahí terminaba todo, ¿no? Entonces, la memoria nos sirve, si es importante, ¿ah? No vayan a pensar que no, para datos, para fechas, etcétera, ¿no? Nos sirve la memoria pero no para decirlo de manera consecutiva, de paporreta, ¿no? Toda la exposición. Por eso es que muchos chicos se olvidan de una palabra y ya no. Ahí terminó todo, inclusive hasta se ponen a llorar porque ya no pueden, ¿no? No se acuerdan de la palabra. En la exposición, la memoria así de ideas así consecutivas no sirve. Tienes que hablar de forma natural, ¿no? Y utilizando palabras claves, sí. Entonces, eso no, ¿no? Pero ¿qué prejuicio sucede ahí? Que en una exposición puede llevarse a cabo sin haber planificado las ideas previamente. No, maestros. La exposición tiene que llevarse a cabo planificando qué vas a decir primero, luego qué, luego. Primero, para no redundar lo mismo. Dos, para que no puedas salirte del tema también del propósito comunicativo. Entonces, toda exposición tiene que ser planificada, tiene que ser planificada. Y eso es lo que no entiende el chico. Profesor, ¿para qué te preocupas tanto si exponer es tan fácil? Le dice, ¿no? Exponer es tan fácil. Muy bien, maestros. A ver, ¿tengo algún comentario? No, ningún comentario. Muy bien, maestros. A ver, ¿nos puede alcanzar para una más? No, la que sigue es un poquito más complicado. Entonces, nos vamos a quedar acá, maestros. Falta un minuto para las 9. Nos vamos a quedar acá porque la siguiente es un poquito más complicada y nos demoraríamos más para poder analizarla. Maestros, muchísimas gracias por haber ingresado acá. ¿Cuántos somos? A ver, hemos ingresado 31. Algunos se han estado saliendo ya. Hoy hacemos un alto porque se viene la Semana Santa, una semana para poder reflexionar de nuestras actitudes, para poder juntarnos en familia y participar de las diferentes actividades que hay en la Semana Santa. Cada pueblo tiene una característica diferente, pero en sí lo que nos une ahí es de reflexionar sobre la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y por qué es que se entregó en la cruz, porque Él pudo haberse salvado, ¿no? Pudo haberse salvado, pero lo hizo por todos nosotros, por todos los pecados que tenemos y cada vez que cometemos ello, estamos crucificándolo más y más a Jesús. Reflexionemos, cambiemos de actitud, maestros. Sin Dios no podemos hacer nada. Siempre, cuando hay algo grave, recién nos acordamos de Dios. Ay Dios mío, cuando nos ocurre algo malo. Pero nosotros debemos de acordarnos de Él en todo momento y nos va a apoyar, pero siempre con esfuerzo.
con responsabilidad, con dedicación. Yo no me voy a presentar a la evaluación de nombramiento, de ascenso de escala y decir, Dios mío, por favor, ayúdame sin haberme preparado. Eso también no está bien, maestro, ¿no? Dios no te va a ayudar. Ni modo, Él te va a decir, ya, tal, marca tal, marca tal. Tiene que haber la responsabilidad, la preparación constante y también acordarnos de Dios. Y nos va a ir muy bien. Muchísimas gracias, maestros. Voy a saludar rápidamente a cada uno de ustedes a Anabel, a Antonio, Alcida, a Karim, Cristian, Edgar, Gaby, Gloria, Egnor, Hermes, Inés, Jacqueline, Jorge, Luján, Melba, Nelly, Rosita, Percy, Sheila, Tarsila, Corsino y Anina. A todos ustedes, muchas gracias por haber ingresado y que tengan una bonita semana de reflexión junto con toda su familia y que todo sea felicidad. Gracias, maestro. Disfrutemos de estos 4 días de feriado largo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Sí, ya voy a compartir también con el director el trabajo para que ustedes puedan ir repasándolo, ¿ya? Muchas gracias, me dice Cristian, gracias, muchas gracias, maestro, todos, muchas gracias. Gracias a ustedes, maestros. Gracias por ingresar este día. Seguramente ya algunos están por viajar a otros lugares.